Para todos los lectores de Revista La Fábrica y espectadores del programa de todos los jueves, Mezquitalks, queremos darles la bienvenida de nuevo, después de 2 semanas que estuvimos en pausa. Ahora volvemos con ustedes para presentarles una entrevista con las personalidades del arte y la cultura de Guatemala, las más importantes. El día de hoy tenemos el agrado de contar con don Gerardo Guinea Díez, de Magna Terra Ediciones. Hoy platicaremos sobre el arte de la edición, sobre la literatura y otros temas más que nos tienen para compartir. Así que sin más preámbulo y con el agrado de contar con ustedes una semana más, los dejo con Fabricio Mezquita y don Gerardo Guinea Díaz. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues a todos y a todas. El día de hoy me acompaña Gerardo Guinea Díez. Él es Premio Nacional César Brañas, Premio Nacional Luis Cardosa y Aragón en el 2006 y Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2009. Recientemente, pues recibió un premio de poesía por Editorial Praxis, otorgado en México en octubre del 2015, no muy recientemente. Creo que tengo una biografía un poquito pues atrasada varios años, y a lo largo de estos años pues ha cosechado bastantes triunfos. También es editor en Magnaterra Editorial, y el día de hoy yo tengo pues el gusto y el honor de poder entrevistarlo y así conocer y reconocer pues la trayectoria que ha tenido pues Gerardo Guinea Díez dentro de la literatura guatemalteca y mesoamericana, me atrevo a decir. ¿Cómo está, Gerardo? Buenas tardes. Bien, Fabricio, buenas tardes a todos que nos escuchan, nos ven. Pues es un gusto conversar sobre las cosas que verdaderamente importan, ¿verdad? Así es, y quisiera que empezáramos, Gerardo, contándome cómo es que usted se acercó a la literatura, en qué momento de su vida nace ese sentimiento por estar cerca de las letras. Bueno, y eso ya hace muchísimos años, pero recuerdo perfectamente que cuando terminé tercero básico en 1971, en noviembre gané el año y mi padre me regaló 20 quetzales, en ese tiempo era una fortuna, y por una extraña razón me fui a una librería y compré Guerra y Paz de Tolstoy y Macbeth y Hamlet de Shakespeare, y y me los leí en las vacaciones, y ahí empezó mi digamos, mi acercamiento eh, con la literatura. Aunque, digamos, por ahí de los 10, 11 años empecé a leer periódicos. En ese tiempo era prensa libre y compraba historietas en el mercado municipal. Pero lo que fue, digamos, una especie de parteaguas fue en la Semana Santa de 1972 que mi padre me regaló Rayuela de Cortázar, y eso fue el inicio de esta larguísima carrera del lector, ¿verdad? Así empecé y me fui y no he parado todavía. Y, y Gerardo, ¿cómo es que empieza a escribir y en qué año sale su primer libro ya publicado? Bueno, yo empecé a escribir poesía más o menos en el 72, 73, y escribí hasta el 76, y luego hice una pausa de escrito. Perdí, digamos, unos 300 poemas que había escrito, los perdí cuando me mudé a México, y de ahí pasé unos 7, 8 años sin escribir, y en el 84
una tarde que estaba en un parque que se llama el Parque Los Venados, en la Ciudad de México, algo me dijo que debía empezar de nuevo. Y comencé con mi primer libro de poesía, lo empecé muy lentamente a escribir, lentísimo, al grado que el primer libro de poesía lo publiqué en Guatemala en el 95. Y la otra que inicié fue una novela que la publicaría en México, en Editorial Praxis, en el 93. Esos fueron los dos primeros libros que escribí, que publiqué y que escribí, sí. Y Gerardo, cuénteme, ¿por qué es que usted tiene que mudarse a México? ¿Cómo es que México también ha influido en lo que usted nos presenta, en lo que usted nos escribe? Me mudé a México como cientos y miles de guatemaltecos por razones políticas. Y bueno, México fue una escuela en todo sentido, ¿verdad? La cantidad de lecturas, fue impresionante que realicé en estos 14 años que viví en México. Y también la, la oferta, digamos, cultural, periódicos, revistas, es increíble, lo sigue siendo todavía. Y además un país muy poderoso, con autores muy poderosos, extraordinarios, incluyendo algunos guatemaltecos como Cardosa, Monterroso, Carlos Illescas, en fin, una pleyada de escritores guatemaltecos que tuvieron una influencia importantísima, digamos, en el desarrollo cultural de México e incluso de América Latina. Creo que la América Latina siempre está unida, hay muchas cuestiones que nos unen, no solo geográficamente, sino también en culturas, muchas similitudes en las formas que nos expresamos. Y también quisiera saber, Gerardo, ¿cómo es que pasa todo este año que hemos vivido en esta situación llamada COVID-19? ¿A qué se ha dedicado todo este tiempo? Eh, ¿Cómo pudo afrontar toda esta situación que para todos nosotros fue difícil, para todos hubieron días de mucha incertidumbre, hubieron días en que no queríamos hacer nada, hubieron días en que queríamos hacer todo, pero ¿qué hizo Gerardo para que este tiempo fuera lo mejor posible? Bueno, yo creo que todos los editores independientes, el coronavirus ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Y en muchos sentidos nos hemos tenido que reinventar y en nuestro caso eh, establecimos una tienda de libros virtual con entrega física en todo el país. Esa ha sido, digamos, una de las vías que encontramos para ir enfrentando esta catástrofe. Y bueno, yo en realidad llevo un año encerrado, trabajo aquí en mi estudio. Sí pesa un poco el encierro, pero yo en realidad llevo 26 años, como una vez lo calificó Alejandra Gutiérrez Valdizán, una amiga periodista, y era una especie de eremita moderno, ¿no? Entonces yo salía de mi casa y me iba a encerrar a la editorial y regresaba en la noche. Ahora pues trabajo aquí.
además, descubrimos que la mayoría de intercambios que tenemos con autores e instituciones, incluso antes de la pandemia, siempre es por redes, ¿no? Y ahí hemos ido sorteando. Trato de mantener una disciplina diaria en relación con mi trabajo, con el trabajo de la editorial. Y trato de separar los tiempos de ocio, de manera que no entre uno en depresión o en angustia. Salgo, salgo todos los días a hacer algunas compras y ahí estoy. Yo en realidad también vivo metido en libros porque soy un lector compulsivo. Escribo mis cosas y trabajo leyendo y corrigiendo y editando libros, ¿no? Diseñándolos. Entonces, mi círculo gira alrededor de libro en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sea leyéndolo, ya sea escribiéndolos o ya sea editando, ¿no? Entonces, ahí estamos. Y pues tratando de entender, yo creo que hay un cambio que todavía no estamos como muy conscientes de lo que vendrá. El coronavirus es una expresión de una crisis global que venía manifestándose desde hace ya muchos años. Muchos sabíamos que el modelo de vida no es sostenible, ¿no? El consumo, la prisa, la depredación implacable del planeta y de todo el resto de las especies. Yo terminé justamente hace un año un libro que trabajé alrededor de 6 años sobre el tema de la agresión a la naturaleza, ¿no? Y ahí está esperando su turno para que salga a luz, pero sí, digamos, es parte como de una de una visión muy crítica y muy desconcertada de la conducta humana, ¿no? O sea, y esto del coronavirus seguramente, si no en el corto, pero sí en el mediano y largo plazo, eh, podría implicar cambios, ¿no? O sea, ya nuestro modo de vida ya no es sostenible y o sea, acabo de leer unas declaraciones de un Nobel inglés de origen chino, creo yo, algo así. No me recuerdo su nombre, pero él dice que él es un escritor exhausto de una generación intelectualmente exhausta, ¿no? Y si los humanos estamos exhaustos, imagínense ustedes cómo está la naturaleza, ¿no? O sea, ya está plenamente establecido por los científicos que este virus es fruto no solo el cambio climático, sino de la invasión del mundo natural. Entonces, pues ahí estamos, aquí estamos. Ahorita tengo 3 libros inéditos, uno está en proceso de edición, y los otros 2 están esperando. Estoy escribiendo otro libro, que es una especie de memorias desde que digamos, desde los 11 años hasta donde aguante, ¿no? Me ha ido muy despacio porque a veces no avanzo porque tengo recarga de edición de textos, entonces, pero estoy y tengo ahí unos 5 o 6 proyectos
apenas ligeramente boceteados, ¿verdad? En esas estoy. Y Gerardo, creo que el dejar registro histórico por escrito de las memorias, pues de la gente que, que escribe, que hace arte, que está inmiscuido en este fascinante mundo del arte y la cultura, es bastante importante. Eh, ¿Cómo ha manejado toda esta situación de escribir sus memorias? ¿Qué, qué, qué se ha vuelto a encontrar al momento de volver a escribir sobre usted mismo? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido duro? El volver a recordar, el volver a plasmar pues lo que usted ha vivido. Digamos, justamente es reconstruir hechos pasados, y ya sabemos que la historia guatemalteca es particularmente muy cruda. Incluso ahora hay muchas posiciones negacionistas de lo que le sucedió al país durante 42 años, que es del 54 al 96. Incluso muchos hablan de, eh, de que eso fue una pelea entre dos sectores, que todo estaba ideologizado, etcétera, etcétera, y no, yo creo que el tema es mucho más profundo, y las víctimas son millones de personas que sufrieron en carne propia la histeria del anticomunismo y la contrainsurgencia en Guatemala. Entonces eso, y bueno, yo estoy reconstruyendo lo que empecé a oír de niño a los 11 años, lo que empecé a ver en las calles, lo que sucedía, eh, los cateos, etcétera. Entonces, ahí voy reconstruyendo, digamos, mi primer viaje al mar, mis primeras lecturas, mis encuentros con grandes escritores, cuando la primera vez que fui padre, en fin, ahí voy. Yo creo que todavía me falta mucho, ¿no? Ese trabajo en particular todavía, si bien llevo como unas 140 páginas, todavía le falta mucho. Y hay veces que lo tomo, después lo dejo y mejor me empiezo a entusiasmar en otro proyecto. Pero bueno, prisa no tengo, ¿verdad? Qué interesante es el poder saber que en algún momento pues vamos a tener las memorias de Gerardo Guinea, vamos a poder leer, poder estar inmersos en la vida de él. Y también quisiera preguntarle, Gerardo, ¿cómo ve el panorama de escritores actuales en Guatemala hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que hay muchísimos hombres y mujeres que están escribiendo muy bien. Algunos empiezan, otros ya llevan un largo recorrido. Empiezan a ver sorpresas de gente nueva que está por editar su primer libro, o lo acaba de hacer hace un mes, 2 meses. Por ejemplo, publicamos una novela de Mateo Echeverría, un joven. Se titula Volver implica demasiado, y ya se agotó la primera edición. Y para su edad y para hacer su primera novela es un trabajo impecable, riguroso, es un trabajo extraordinario. Y así vienen otros proyectos. Ahorita está bueno, ya en una semana y media empezará un libro de cuentos que se titula Inverosímiles,
de Víctor García, es su primer libro y es muy, muy sólido, muy, muy bien escrito. Acabamos de publicar un relato testimonial de Evelyn Ordóñez que se llama La mujer frente al volcán de fuego, que ella estuvo ahí en primera línea. Y en fin, así hay varias cosas que estamos trabajando, literatura infantil también. Tenemos, el año empezó bien, digamos, ¿no? ¿Nos puede contar, Gerardo, cómo es que nace Magnaterra Editores? ¿En qué año? ¿Por qué? Y todas, ¿cuántos libros han publicado aproximadamente? No, Magnaterra Editores, perdón, nació en 1988, 89 en México. En una ocasión me reuní con un filósofo argentino y una escritora chilena y decidimos fundar la editorial. Publicamos 2 títulos. Luego cada uno, pues, por sus ocupaciones, no podía dedicarle el tiempo que requería. Entonces decidimos parar ahí y yo guardé el proyecto y dije, esto me va a servir. A los 2 meses, al mes y medio de haber regresado de México, en noviembre del 94, fundamos aquí Magnaterra como una empresa familiar. Y a la fecha habremos editado más o menos de casi todas las disciplinas, unos 2,000 títulos. O sea, 26 años y medio, ¿no? En 26 años, 2,000 títulos, creo que es el trabajar aquí cualquiera de las cuestiones que tengan que ver con arte siempre va a ser resistir, persistir, insistir. También va a ser el querer dejarlo a un lado muchas veces, pero creo que el amor al hacer estas situaciones pues le gana a uno siempre. Y me gustaría también, Gerardo, que nos contara cuándo vamos a tener nuevo material suyo. ¿Hay algún libro próximo a publicar? ¿Cuándo va a salir y dónde lo vamos a poder comprar? Bueno, yo creo que en unos 2 o 3 meses saldrá una pequeña novela que se llama Un cisne salvado del diluvio, que en el 2015 ganó los Juegos Florales en Shela y que por diversas razones ahí se quedó. Y ya, pues esa ya está ahorita, en un par de meses vamos a hacer el lanzamiento de Un cisne salvado del diluvio. Y los otros 2, pues, en unos 6 meses, tal vez, 7 meses. Muy bien. Y para ir ya finalizando, pues la entrevista de hoy, quisiera que nos pudiera pues contar sobre su familia, hablar sobre sus hijos, qué se siente, pues tener hijos bastante talentosos y conocidos en el medio, igual que el señor padre, pero quisiéramos oír qué piensa usted de sus hijos, Gerardo. Bueno, nadie habla mal de sus hijos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que tengo un hijo y 2 hijas, todos son muy talentosos. Creo que los educamos con mi mujer con todo el respeto que ha sido posible. Hemos respetado siempre todas sus decisiones, incluso algunas que después ellos mismos descubrieron que no fue la mejor decisión en su momento, pero son ellos los que... Y lo que hemos transmitido pues son valores como la sencillez, el respeto a los demás,
el reconocer que todos nosotros somos por los otros. Y bueno, en ese camino está Paolo Guinea, que es poeta, ahorita le están por publicarle 2 libros de poesía, también es músico y es editor, igual que yo. Está mi hija Pamela, que es productora de cine, que el año pasado estuvo en la alfombra roja de Cannes, el antepasado, estuvo en la alfombra roja de Cannes porque la película que produjo con César Díaz, el director, el joven director, ganó 3 premios en Cannes, que es algo increíble, ¿no? Y este año ella recibió la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Y mi hija Montserrat, que estuvo mucho tiempo vinculada a Magnaterra, ahora se dedica a otro trabajo y es muy exitosa. Y exitosa en el sentido de grandes capacidades, de una gran capacidad para asumir retos y responsabilidades, porque lo exitoso no es tener dinero, ¿verdad? Sino tener los pies en la tierra y tener rigor, ser solidarios, ¿verdad? Porque sin solidaridad no, los humanos somos y hemos sobrevivido a lo largo de los años siendo también sustancialmente solidarios, ¿no? Entonces ahí están los 3 hijos, con sus proyectos avanzando, ¿verdad? Ahí estamos. Bien. También creo que es muy importante que el éxito pues es hacer lo que uno siente, lo que le apasiona, lo que a uno le gusta, eh, el poder estar en paz con uno mismo y haciendo pues todas estas situaciones que a uno le agradan día a día. Me gustaría mucho ya para finalizar, Gerardo, que pudiera dirigir un mensaje a los jóvenes que están iniciando a escribir, que quieren contribuir de alguna u otra forma a la literatura. Eh, ¿Qué les puede usted decir a los jóvenes que están en este amplio camino de la literatura en Guatemala, intentando tocar puertas para que pues, su trabajo sea tomado en cuenta? ¿Qué le puede decir usted a las nuevas generaciones de escritores que existe hoy en día en Guatemala? Bueno, yo creo que primero paciencia, no hay que precipitarse por publicar. El rigor, o sea, escribir poesía, por ejemplo, no es ocurrencias o estados de ánimo, es un rigor, es una manera de estar en la vida, en el mundo. Pero ese rigor solo se va a aprender con disciplina y con mucha lectura. O sea, si no hay una lectura, si no hay un conocimiento profundo de los que nos han antecedido y han escrito grandes obras, no, es muy difícil, o sea, es de volver y volver a los textos, corregir, fijarse, y porque la lectura no solo da mucho conocimiento del idioma, muchísimo, sino también enseña técnicas, digamos, de cómo ir abordando una novela, un cuento, un libro de poesía. Eso es fundamental, digamos, el uso de buenas metáforas, porque escribir sobre todo es básicamente estar viendo al mundo, ¿verdad? Ver a los demás, ver las cosas.
Y el demonio de la escritura está en los detalles, en cosas realmente rigurosas que permiten que quien lea ese libro se lo apropie. Pero entonces, estar contento uno con lo que escribió no es una buena seña, ¿no? Porque si uno dice que está fabuloso, empieza a dejar de lado un montón de bultos y ripio que hay muchas veces en las historias, ¿no? Entonces, quieren escribir un libro, adelante, lean 300 antes, ¿verdad? Ese es un poco el criterio, creo yo, ¿verdad? De todos modos, uno puede dar consejos, y como decía Mario Monteforte, yo doy consejos y nadie me hace caso. Qué interesante es el nunca quedar conforme. Creo que eso es parte bastante importante de toda la gente que está dentro de este mundo que es adverso pero maravilloso a la vez, que al final pues es grato el poder eh, estar presente dentro de cualquier disciplina del arte. Yo quiero agradecerle, Gerardo, por permitirme el día de hoy entrevistarlo, poder tener ese honor y ese gusto. Y ¿dónde podemos conseguir sus libros? ¿Los podemos conseguir? ¿Usted solo ha trabajado con Magnaterra o también podemos conseguir sus libros si queremos empezar a leerlo a usted en otros lados? Bueno, creo que hay en Sofos hay libros, algunos libros editados por FIG, Editorial Cultura, los que he editado a través de Magnaterra, y se consiguen en Sofos, en Casa del Libro, y ahorita olvido otros nombres, pero digamos ahí es básicamente donde, y en el sitio en Facebook de Magnaterra, donde existen algunos títulos y las entregas se hacen a domicilio, ¿no? Entonces eso es básicamente. Yo quería agregar una pequeña idea, hablando esto de los escritores jóvenes. Yo he publicado alrededor de 12 títulos de poesía, y cuando me preguntan si soy poeta, todavía tengo muchas dudas. Cuando leo, no sé, a Juan Gelman, o otros grandes poetas, ¿verdad? Octavio Paz, mucho cuidado con eso, ¿no? Sé que la poesía hay que respetarla muchísimo, porque yo veo ahora que hay 1000 poetas, y seguramente el tiempo irá decantando a todos ellos, pero es bueno meterse un poco en la cabeza esa idea de que hay que picar mucha piedra para que salgan algunos buenos poemas, ¿no? Creo que el tiempo hará su trabajo y será como un filtro para ver quiénes pues, logran sobrevivir dentro de algunos años, y tener una trayectoria, una carrera que en este país pues es bastante complicado de por sí. Yo le agradezco de nuevo, Gerardo, pues que me permitiera el día de hoy poder entrevistarlo, poder conocer un poco sobre su vida, sobre su obra, sobre sus proyectos a futuro. Y quisiera antes también recordarle a nuestro público que el día sábado 20 de abril a las 5 de la tarde se va a estar presentando dos poemarios bastante interesantes. Uno se llama Extracción Breve de la Soledad, que es de Manuel Rodas, que es un amigo y compañero quetzalteco, y otro que se llama Naturaleza Inacabada, de otra escritora bastante talentosa, es María Lara. Y esto va a poder ser visto por el Facebook Live de Serie Periferia. Así que cordial invitación para que puedan ver el lanzamiento de estos dos libros de esta nueva editorial guatemalteca. Y nos vamos despidiendo, así que le dejo el tiempo, Gerardo, para que pueda despedirse de su público, y de nuevo le agradezco por estar acá conmigo.
de tener esta conversación inteligente, que son las conversaciones que deben ser más frecuentes. Y bueno, agradezco a ustedes también el tiempo y el intercambio. Estoy muy agradecido. Muchas gracias, Gerardo. Le envío muchos abrazos, quedamos a sus órdenes y les recordamos que nos vemos el siguiente jueves en otra edición de este programa, recordándoles que el arte y la cultura nos han sostenido durante esta pandemia de una forma tan amorosa que ni cuenta nos hemos dado. Así que nos vemos en el siguiente programa, el siguiente jueves, con otro invitado de lujo como el día de hoy. Pasen feliz tarde, mis queridos amigos y amigas. Hasta luego.